Ya, como les iba comentando, el valor didáctico de la noticia de las noticias de prensa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es multidisciplinario. Ya me permite trabajar con cualquier asignatura que yo lo desee. En este caso particular nos vamos a enfocar en lo que es el lenguaje y lo que es la historia. ¿Ya? Principalmente nos permite comprender la realidad, ¿ya? La realidad con un carácter fundamentado en lo que es la enseñanza para poder dar lugar y cumplimiento a los OA, a los objetivos de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Ya? Y estos medios de comunicación son un recurso didáctico bastante fuerte para el proceso. Ya, como les señalé anteriormente, tenemos la prensa escrita, tenemos la prensa en la televisión, tenemos la prensa en la radio, en las redes sociales, siempre salvaguardando sí que ojalá sean fuentes fidedignas para trabajar con nuestros estudiantes. ¿Ya? Las noticias de prensa como un recurso didáctico para el aprendizaje tienen los siguientes puntos positivos. ¿Ya? Nos permiten conectar a nuestros estudiantes con la realidad y con el entorno próximo. Por eso es muy importante lo que yo les señalaba de ojalá trabajar con diarios de carácter regional. ¿Ya? Permite también estimular el aprendizaje y vincularlo con el día a día, con lo que ellos están viviendo día a día. ¿Cuáles son los problemas que tiene mi región? ¿Cómo ese problema afecta al sector donde yo vivo, a la población en la que yo vivo, en el pasaje donde yo vivo? ¿Ya? Le permite al estudiante estar actualizado sobre lo que está pasando en su entorno más cercano, les permite también desarrollar una actitud crítica, constructiva, ya porque ellos pueden emitir opiniones. ¿Estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi ciudad? ¿No estoy de acuerdo? Quizás cómo podemos solucionar este problema, ¿ya? Le permite al estudiante estar más motivado. ¿Por qué? Porque al ser un tema cercano, el estudiante tiene una mayor conexión con este y le da mayor atención porque lo vive a forma diaria, ¿ya? Permite también mejorar el clima didáctico del aula, ¿ya? Se eleva el interés y la motivación de los estudiantes por comprender cuáles son los acontecimientos que se están dando en su entorno y cuáles son los orígenes de esos acontecimientos y cuáles son las consecuencias de esos acontecimientos y si hay alguna vía o algún mecanismo de mitigar o erradicar ese problema que identificaron. ¿Ya? Aquí el profesor cumple un rol de mediador entre los alumnos y la realidad. ¿Ya? Porque es el estudiante por lo general el que va a seleccionar, o sea, nosotros le entregamos el recurso y el estudiante primero que todo lo va a hojear, va a leer, va a ver los titulares, va a ver las pequeñas bajadas que son el resumen de la información que proporciona este periódico, ¿ya? Y a lo mejor van a surgir preguntas, van a surgir dudas, van a necesitar complementar esa información, ¿ya? Y ahí a lo mejor el profesor cumple un rol de mediador guiando y orientando el proceso de sus estudiantes y también derivándolo cuáles serían las fuentes más fidedignas para indagar y complementar lo que ese periódico nos está entregando. Como bien señalábamos anteriormente, les permite acercarse a la realidad, ¿ya? Les permite aprender a dudar en función de la información que están observando, ¿ya? Y también van a intervenir los diferentes intereses que tengan nuestros estudiantes, ¿ya? Les permite contrastar, ¿es verdadero o es falso esta noticia? ¿Ya se acuerdan eso de enseñarle a los estudiantes cómo verificar si una noticia es real o no es real? Primero que todo tienen que verificar cuáles son las fuentes, ya de dónde se sacó la información para elaborar esa noticia, y ahí vamos dilucidando si es una noticia verdadera o una noticia falsa. ¿Ya? Les permite desarrollar el pensamiento crítico, ¿ya? Y donde el estudiante va a colaborar, el profesor es el que colabora en el proceso. Por ejemplo, acá hay un autor, bueno, dentro del PPT van a encontrar a varios autores que emiten sus ideas con respecto al trabajo
de la prensa en el aula, ¿ya? Y por ejemplo, López y Armas, ellos señalan que trabajar con la prensa en el aula permite aprender a no aceptar acríticamente la información que se recibe, ¿ya? Sino que el estudiante tenga que realizar un esfuerzo intelectual para examinar, para indagar, para revisar aquello que se cuenta, para fortalecer de forma complementaria el proceso de maduración personal del estudiante, que sea capaz de incrementar su capacidad de crítica y tener un pensamiento autónomo, dar su opinión con respecto a lo que está indagando, a lo que está estudiando o lo que está leyendo en ese periódico, ¿ya? Y les permite también una construcción lógica del discurso, aprender a contar y argumentar, y a contraargumentar estas noticias. Porque puede ser que algún estudiante esté de acuerdo con lo que se manifiesta en el periódico y otro estudiante que no. Entonces ahí cada bando, cada equipo, cada opinión tiene que elaborar un discurso y tener una argumentación sólida para defender sus posturas. Nos permite también comprender la actualidad, ¿ya? Y tiene como finalidad enseñar a los niños y jóvenes a conocer el mundo en el que viven y el cual suponen un gran protagonismo, ¿ya? Los estudiantes se hacen parte de porque son capaces de identificar necesidades, ¿ya? Desde su visión, desde su edad, de su desarrollo metacognitivo, son capaces de trabajar en el aula estas noticias de actualidad. Y como les dije anteriormente, son capaces de argumentar, son capaces de expresar su opinión, son capaces de identificar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, si hay un arraigo histórico hacia atrás sobre ese problema siempre ha estado en la ciudad o es un problema netamente de estos años. Les permite también comprender de mejor forma los contenidos. Les permite también el indagar, el participar ciudadanamente, el comprender ciertas labores o mecanismos que tiene el Estado, ¿ya? Les permite tener visiones globales de los procesos. Y es un recurso didáctico innovador, ¿ya? ¿Por qué? Porque promueven en los estudiantes altos niveles de motivación y altos niveles de interés. Y les permite también tener acceso de forma rápida y actualizada e identificar con mayor facilidad los problemas. Los problemas, causa y consecuencia a través de la prensa es más fácil identificarlos. Y después los estudiantes, a través de esa misma información que extraen en un primer barrido de la prensa, les permite también organizarse mejor y determinar muy bien a dónde van a ir a averiguar, qué línea van a averiguar, qué insumos extra necesito yo para investigar, ¿ya? Quizá a lo mejor un sustento teórico más sólido, pero el primer barrido de información lo pueden obtener perfectamente bien a través de la prensa. Permite también que el estudiante sea participativo. Aquí el estudiante es el verdadero protagonista al utilizar este recurso didáctico. Bueno, está dentro de las metodologías activo-participativa, ¿ya? Y el docente asume un rol de mediador. Usted guía, orienta, va visualizando si las fuentes que está utilizando el estudiante para hacer su trabajo son correctas o no, ¿ya? Usted va mediando la parte actitudinal de los estudiantes, si están trabajando con responsabilidad, si están siendo respetuosos, si están siendo empáticos, si están respetando la opinión de los demás, cómo van condensando en la información que están obteniendo, ¿ya? Pero principalmente acá el primer agente del proceso es el estudiante o el equipo de trabajo de estos estudiantes. Por ejemplo, acá nuevamente López y Armas dice que la propuesta para trabajar con los estudiantes, principalmente, ojalá que sea grupal, ¿ya? Promover todo lo que es colaborativo, todo lo que es cooperativo, ¿ya? Y usted tiene que, usted como profesor, aparte de ser mediador, usted tiene que promover que se dé el debate, que se dé el análisis, que se dé la reflexión, a través de las buenas preguntas, ¿ya? Es muy importante el cómo preguntamos nosotros como profesores, ¿ya? Siempre promover preguntas
que apunten al pensamiento crítico, que apunten al desarrollo metacognitivo, que invite al estudiante a pensar, a cuestionarse, a debatir. Ya no necesitamos en el aula respuestas únicas, ni tampoco necesitamos en el aula respuestas de selección múltiple de A, B, C, D, ¿ya? O respuestas de sí o no. ¿Ya? Necesitamos que vayamos más allá. Vamos dialogando, vamos argumentando con nuestros estudiantes, que sean capaces de descubrir, ¿ya? De sembrar la curiosidad en nuestros estudiantes, que quieran ir investigando más, que quieran ir buscando más información. ¿Ya? Y aquí hay algunas sugerencias que tiene que tomar en cuenta el profesor al momento de querer trabajar con la prensa, con su estudiante. Primero que todo, contribuir a que el estudiante sea capaz de seleccionar noticias claras, ¿ya? Ojalá no muy extensas, ¿ya? Y que hayan diferentes puntos de vista dentro de la noticia para poder dar paso al debate, a la conversación, al diálogo, ¿ya? Organizar el trabajo, de ustedes igual entregarle la guía, la consigna a los estudiantes de cómo vamos a trabajar con estas noticias, ¿ya? Preguntarle al estudiante, establecer preguntas desafiantes, como les señalé anteriormente, que promuevan el pensamiento, entregar espacios o generar el ambiente donde se pueda dar un debate, ¿ya? Establecer analogías, paralelismos con otras situaciones u otras noticias, permitir que el estudiante desarrolle su autonomía intelectual, ¿ya? Y que también el estudiante sea capaz de hacer una síntesis, plantear conclusiones que se puedan visualizar en un proceso de debate, ¿ya? Eso es a grandes rasgos. Por ejemplo, cuando ustedes redacten las instrucciones para trabajar con una noticia, ojalá tomar en cuenta todas estas sugerencias de López y Armas. Ya cuando ustedes hagan su pauta, tienen que ver, bueno, estoy promoviendo el debate, ya, cuáles son las preguntas desafiantes que van a ir, ya, dónde estoy estableciendo que el estudiante es autónomo, ya, le estoy pidiendo conclusiones al final, cuál es la capacidad de síntesis que va a tener el estudiante cuando trabaje esta actividad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta es muy importante que ustedes lo chequen y lo revisen al momento de establecer la pauta de trabajo con el estudiante. ¿Ya? Y eso es a grandes rasgos el trabajo con la prensa.